terminado de ver el segundo capítulo de Michael Jackson, El Veredicto. Tengo que decirles algo. Por primera vez durante esta historia sentí que el juicio comenzó a tomar un rumbo inesperado. Porque mientras la fiscalía intentaba presentar a Michael como un hombre peligroso, la defensa empezó a encontrar grietas en los testimonios que podrían cambiar por completo la percepción del caso. ¿Fueron simples errores de memoria o realmente había algo que no encajaba en las acusaciones? Hoy vamos a analizar todo lo que ocurrió en este capítulo, que créanme, aquí empiezan a aparecer detalles que podrían hacer tambalear uno de los juicios más mediáticos de la historia. Pero antes de comenzar, me gustaría enviarles mucho cariñito a ustedes y por supuesto darles un saludo muy especial al primer comentario del video anterior. Un abrazo enorme para @manu86921. Muchísimas gracias por estar siempre apoyando el contenido del canal. Ya saben que leo sus comentarios y me encanta compartir este espacio con ustedes. Ahora sí, pónganse cómodos porque hay mucho de qué hablar. Y precisamente por eso me llamó mucho la atención que el primer testigo fuera Martin Bashir. Este señor no es de mis afectos. Sinceramente no me sorprendió verlo sentado en ese estrado. Después de todo, fue su maravilloso documental Living with Michael Jackson el que terminó convirtiéndose en una bomba mediática. Lo que inicialmente parecía una oportunidad para que el cantante mostrara una versión más humana de sí mismo, acabó generando el efecto contrario. La serie plantea que aquel documental fue uno de los elementos que impulsó la reapertura del interés de las autoridades sobre el caso. Por eso la presencia de Bashir era tan importante. Había un detalle que probablemente no esperaba. Frente a él estaba Thomas Maserow, un abogado conocido por analizar cada palabra, cada fecha y cada contradicción. Y cuando llegó el momento del contrainterrogatorio, Bashir evitó responder directamente varias de las preguntas de la defensa, insistiendo en que el documental hablaba por sí solo. Desde ese instante quedó claro que este juicio no iba a ser una batalla sencilla para ninguna de las partes. Y aquí es donde la historia empieza a tomar un rumbo completamente diferente. El siguiente testigo en subir al estrado fue Star Arvizo. Aquí ya esto se iba poniendo picantico, mi gente. Desde el momento en que comenzó a declarar, la tensión en la sala se incrementó. Star aseguró que había visto a Michael Jackson consumiendo material pornográfico junto a Gavin. También afirmó que existían revistas y videos para adultos guardados dentro de una maleta negra que, según él, se encontraba dentro de la habitación de Michael Jackson. Pero la declaración no terminó ahí. El joven contó que en una ocasión iba subiendo las escaleras cuando observó una situación que consideró sospechosa entre Michael y su hermano. Según su versión, Gavin parecía ausente, desconectado de lo que ocurría a su alrededor. Incluso llegó a insinuar que podía estar dormido e inconsciente. Mientras veía esta parte del capítulo pensaba, estas no son acusaciones menores. El jurado llegaba a creer cada una de estas palabras. El panorama para Michael Jackson podía volverse extremadamente complicado, porque es que no estamos hablando de un caso irrelevante. Estamos hablando de un tema relacionado con abuso sexual a menores de edad. Y es que justamente por eso Thomas Maserow sabía que no podía permitirse ningún error. Lo que más me impresionó fue la calma con la que comenzó el interrogatorio. No levantó la voz, no intentó intimidar al testigo, tampoco buscó confrontarlo de inmediato. Parecía estar construyendo algo pieza por pieza. Recordemos que este abogado se caracterizaba por ser extremadamente meticuloso. Entonces ocurrió algo que cambió por completo el ambiente en la sala. Star mencionó el nombre de una revista en específico, un detalle que probablemente él consideró irrelevante, pero para Maserow no lo era. El abogado tomó la publicación, revisó cuidadosamente la fecha de edición y mostró la evidencia ante el jurado. Fue una jugada maestra.
La revista había sido publicada meses después de que los Arbizos abandonaran Neverland. Cuando entendí lo que acababa de pasar, me quedé mirando la pantalla porque aquello no era una simple contradicción, era un problema enorme de credibilidad sobre el testimonio que acababa de dar Star Arvizo. Si la fecha era correcta, entonces Star no podía haber visto esa revista en el lugar y momento que estaba describiendo. What the fuck, man. Esto me dio mucha felicidad porque en el fondo considero que Michael era inocente. Y la serie, cuando vi el primer capítulo, me estaba dañando la imagen de él, entonces esto me pone súper feliz. Y cuando una parte importante de una declaración comienza a tambalear, inevitablemente las demás partes también pueden quedar bajo sospecha. Pero eso no fue lo único que llamó la atención. La defensa también planteó una pregunta que parecía sencilla, pero que tenía muchísimo peso. Si Michael realmente estaba realizando actos indebidos y eventualmente sonara la campana del pasillo que conducía a su habitación, ¿por qué continuaría haciéndolo sin intentar ocultarse? Dios, este abogado sin duda alguna era el mejor de todos los tiempos. Qué cosa más impresionante, no daba puntada sin hilo. Me encanta, me encanta. Este era el abogado que indudablemente se merecía el rey del pop. Dios, el mejor. La lógica detrás de esa pregunta hizo que varios miembros del jurado comenzaran a observar el relato desde otra perspectiva. Logró que un testigo de la fiscalía se convirtiera en testigo propio de la defensa. Sin duda el mejor. Me le quito el sombrero. No significaba necesariamente que todo fuera falso. Sí que existían elementos que no terminaban de encajar, y en un juicio tan delicado como este, las dudas pueden ser tan importantes como las pruebas mismas. Cuando Star abandonó el estrado, la sensación que dejó fue muy distinta a la que existía cuando comenzó a realizar sus declaraciones. Lo que parecía un testimonio devastador para Michael Jackson había terminado generando más preguntas de las que había respondido. Pero si el testimonio de Star había captado la atención de todos, el de Gavin Arvizo era el momento que realmente podía definir el rumbo de este juicio. Después de todo, él era el presunto afectado, la persona alrededor de la cual giraba toda la acusación. Cuando Gavin tomó asiento frente al jurado, la expectativa era enorme. La fiscalía necesitaba que su relato fuera sólido, coherente y convincente. Durante los primeros minutos parecía que así sería. Gavin comenzó a describir situaciones que, según él, habían ocurrido durante el tiempo que estuvo en Neverland con Michael Jackson. Habló de momentos compartidos, de la cercanía que existía entre ambos y de conductas que consideraba inapropiadas. Mientras escuchaba su declaración, yo no podía evitar pensar en la presión que existía dentro de esa sala para el mismo Michael Jackson, que era la persona acusada. Porque independientemente de la fama que tuviera Michael, el jurado tenía delante de ellos a un joven que afirmaba haber vivido experiencias traumáticas, y eso tenía mucha prelación, lo que además generaba mucha angustia para la defensa respecto a las decisiones que podía tomar el jurado. Sin embargo, a medida que avanzaba el interrogatorio, empezaron a aparecer detalles que llamaron la atención. Uno de los aspectos que más me impactó fue cuando surgió la pregunta sobre si extrañaba a Michael Jackson. Claro, esta pregunta la hizo el jurado. La respuesta sorprendió a todos en ese lugar. Dijo que sí. Aquí quiero ser muy cuidadosa, que las reacciones de las personas pueden ser complejas. No existe una única forma en que una persona actúe después de una experiencia traumática con la que este chico aseguraba que había vivido. Pero dentro del contexto que presenta la serie, aquella respuesta generó interrogante entre quienes seguían el caso. La atención del jurado parecía centrarse cada vez más en los matices de su relato. Entonces, cuando Thomas Mazerow tomó el control, aquí se viene lo bueno, no se despeguen. Aquí entendí por qué tantas personas consideraban que fue una pieza fundamental dentro de la defensa. No intentó convertir el interrogatorio en un espectáculo. La estrategia consistió en algo mucho más efectivo: comparar versiones, tomar declaraciones previas, revisar fechas, analizar palabras.
y encontrar inconsistencias. Poco a poco comenzó a enfrentar a Gavin con afirmaciones que había realizado anteriormente. Uy, esto se está poniendo bueno. La tensión aumentaba con cada respuesta, hasta que llegó uno de los momentos más impactantes del capítulo. Zero le recordó que uno de los comentarios que atribuía a Michael hace algunos años, él había mencionado que se los había dicho un miembro de su propia familia. Y lo peor del caso es que esto había quedado grabado. ¡Oh my God! El mejor sin duda. Así que la pregunta que siguió fue demoledora por su sencillez. ¿La versión verdadera era la que había dado antes o la que estaba dando ahora? Knockout contundente. Por unos segundos sentí que toda la sala quedó suspendida esperando la respuesta, porque cuando dos declaraciones se contradicen, inevitablemente surge una duda. La duda era precisamente lo que la defensa necesitaba sembrar ante el jurado. A partir de ese instante, el comportamiento de Gavin pareció cambiar. La serie muestra a un joven cada vez más incómodo, más defensivo y menos seguro de sus respuestas, que fue un knockout. Y aunque cada espectador puede interpretar esta escena de manera diferente, la impresión que deja el capítulo es que el jurado comenzó a observar el testimonio con una mirada mucho más crítica. Lo que inicialmente parecía una acusación contundente empezó a mostrar grietas. Para la defensa, esas grietas podían convertirse en la diferencia entre una condena y una absolución. Cuando terminó aquella jornada del juicio, yo tenía la sensación de haber presenciado una auténtica batalla de credibilidad, que ya no se trataba únicamente de quién hablaba más fuerte, trataba de quién lograba convencer al jurado de que estaba diciendo la verdad. Cuando terminó este capítulo me quedé con una sensación bastante extraña, no les voy a negar, que la serie muestra a una fiscalía convencida de que Michael Jackson encajaba dentro de un patrón de conducta, mientras que la defensa intentaba demostrar que los testimonios presentaban inconsistencias difíciles de ignorar. Justamente ahí está lo fascinante de este episodio. Por primera vez no parece que el juicio avance en una sola dirección. Por el contrario, empiezan a surgir dudas, preguntas y contradicciones que hacen que todo sea mucho más complejo de lo que parecía al principio. Ahora quiero saber qué opinan ustedes. ¿Que las contradicciones de los testigos fueron suficientes para sembrar dudas razonables en el jurado, o consideran que aún existían elementos que mantenían fuertes las acusaciones? Los leo en los comentarios porque este capítulo da para muchísimo debate. Prepárense porque en el próximo video analizaremos el tercer y último capítulo de esta miniserie, donde finalmente conoceremos cómo terminó uno de los juicios más mediáticos y controversiales de la historia. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.